Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión. Desde la hermosa, deliciosa, en esta tarde un poco nublada, pero desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y en este video tutorial, chicos, como están viendo ahí en el título del video, es una actualización de un video que hice hace ya un año, el 13 de octubre aproximadamente. Este video de acá, de cómo optimizar nuestro OBS para transmitir sin lag. Pero en este caso vamos a centrarnos directamente en YouTube, porque ya tengo un video como este de aquí que me centro solo en el de Facebook. Así que vamos a entrar entonces netamente en YouTube. Vamos a ver cómo se configura, vamos a ver una página de recomendación. Y bueno, la verdad que está increíble este video. Vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, principalmente vamos a ir entonces aquí, me voy a pasar por acá, ¿listo? Y en esta página que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, es una página directamente de Google Support, donde nos ayuda como a elegir la configuración, la tasa de bits y la resolución de codificador para pues transmitir en YouTube. Aquí ustedes van a encontrar varias configuraciones, varios parámetros, diferentes opciones, ¿listo? A donde ustedes quieran transmitir y como a donde ustedes quieran, no, hacia YouTube en este caso, ¿listo? Y de la resolución que ustedes quieran transmitir. Entonces, centrándonos en mi caso, que tengo una resolución a 1080p porque no cuento con una cámara que me dé 60 fotogramas por segundo, tengan en cuenta eso. Si tienen una Logitech, pues a 60 cuadros, a 60 fps como que no, chicos, 1080p. Lo primero que tenemos que tener claro es la resolución de salida, que en este caso pues es 1920 x 1080, y que el rango de la tasa de bits de video en este caso debe ser de 3000 a 6000 kbps. Esto donde lo vamos a ver en el bitrate. Si ustedes quieren transmitir hacia 720, pues bueno, la resolución en este caso entonces será a 1280 x 720, y aquí el rango, el bitrate en este caso será 1500 o 4000 kbps, ¿listo? Entonces vamos a ir a nuestro OBS. Aquí estamos en nuestro OBS. Tenía aquí configurada la salida multi RTMP, que es el video anterior. Si no lo han visto, vayan, véanlo allá arriba, es una actualización de ese video de el multi RTMP. Ahora chicos, vamos a ir entonces aquí a los ajustes. En los ajustes chicos, lo primero que vamos a ir es ir aquí a salida. Tengan en cuenta que esto de pronto viene aquí en sencillo, y lo ideal es que lo pongamos en avanzado para tener más opciones, ¿listo? Entonces el codificador, si ustedes tienen una tarjeta gráfica New H264, ¿listo? Y aquí van a poner el control de frecuencias en CBR. Aquí la tasa de bits. Acordémonos que estaba diciéndonos allí nuestra página como guía, que nosotros podríamos hacerlo entre 3000 y 6000. Esto depende realmente del ancho de banda también de ustedes, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a ir aquí a Google y van a poner aquí Speed Test. ¿Listo? Ahora, para poder hacer una buena transmisión, lo ideal es que ustedes tengan su red cableada y que no esté por Wi-Fi. Si está por Wi-Fi porque de algún motivo ustedes no pueden tener una red cableada, pues lo ideal es que estén trabajando sobre una banda de 5, ¿listo? 5G, de esos modem dual band, ¿no? Los que son 2.4 y 5. Aquí yo pues en este caso tengo una red cableada. Hacemos un test de velocidad y podemos darnos cuenta que pues realmente de bajada tengo casi 100 megas, pero eso ahorita no es lo que nos está importando para nosotros saber si podemos hacer una transmisión con unos 3000 kbps de subida. Aquí lo que nos importa en este caso es la carga, lo que viene en este momento. Si ustedes notan, haciendo aquí una prueba en red cableada, yo tengo 90 megas aproximadamente, ¿no? Quiere decir que fácilmente yo puedo transmitir en 3000 kbps, como nos está diciendo aquí nuestro amigo. Puedo transmitir en 3000 o hasta en 6000 kbps. Tengamos en cuenta lo siguiente. En esta parte de acá, voy a ponerle aquí esta flechita y voy a poner aquí esta otra flechita. ¿Listo? 3000 kbps son 3000 megabits por segundo. ¿Listo? Y 6000 en este caso son 6 megabits por segundo, ¿listo? Entonces, si ustedes notan, yo cuánto tengo en este momento de subida, tengo 94 megabits por segundo, ¿cierto? Quiere decir que yo
fácilmente puedo hacerlo a los 6000 kbps. Así que vamos a ir a nuestro OBS y aquí vamos a ponerle entonces 6000. Aquí el intervalo de keyframes, bueno, lo ideal es dejarlo en 0 o en 1. Listo, tener en cuenta este tema. El preajuste o los presets, aquí lo ideal es lo siguiente, que ustedes pongan máxima calidad, inicien con una máxima calidad si su equipo soporta esto, si cuentan con una tarjeta gráfica Nvidia, ¿cierto? De estas GeForce GTX y demás. Si cuentan también con un equipo de pronto que tenga una buena memoria RAM, un buen internet, un buen procesador. Todo esto depende realmente de los elementos que forman su computadora. Si ustedes ya tienen por allá un Core i3, tienen un AMD, tienen una RAM de 4 GB, tienen un internet de 3 megas, 4 megas de subida, bueno, absténgase de hacer todo esto realmente, porque esto es para que ustedes puedan hacer una buena transmisión, ¿no? No está de que ustedes con un computador entonces muy básico no puedan hacer streaming. Sí lo pueden hacer, pero van a tener ciertos problemas como de que se laguea el video, como de que se cuelga. Y este video tutorial es precisamente para orientarles a ustedes. Si de pronto no tienen una tarjeta gráfica, este video tutorial también les puede ayudar a ustedes a tener como una claridad de qué deben configurar. Aquí el perfil, bueno, yo lo configuro siempre en main, siempre activo el look y siempre activo esta visual tuning. Listo, chicos, aquí en los máximos de keyframes pues es aconsejable poner 2. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la parte de la emisión para nuestro YouTube en la parte de salida. ¿Listo? Aquí en el audio, bueno, pues lo ideal es una frecuencia de muestreo de 48, que sea el canal estéreo. Esta parte de frecuencias de muestreo, yo tengo un video, lo voy a dejar por allí para que ustedes vayan y lo vean y entiendan el tema de configurar una frecuencia de muestreo en OBS y en su Windows para que sea pues igual, a la par. Bien, en el video, entonces, estábamos viendo en el video, chicos, después de hacer este test de velocidad, que decía que nuestra resolución debería ser en 1920 por 1080, ¿verdad? Así que entonces vamos a ir acá y la resolución de salida, tengan en cuenta que la resolución del lienzo es muy diferente a la resolución de salida. Esto es lo que realmente va a salir hacia YouTube. Entonces decía 1920 por 1080. Ustedes lo escogen ahí. Lo ideal del filtro de escala es que sea a 16 muestras. Y miren que el valor de común en este caso, pues que sea 30 FPS. Si su cámara, si su internet, si su computador, si todo el tema de cómputo y sistema que usted tiene para streaming soporta 60 cuadros por segundo, bueno, pues láncelo a 60 cuadros por segundo y entonces va a ir aquí a esta configuración donde usted ya va a ver aquí que el rango de la tasa de bits ya debería ser entre 4500 a 9000, o sea, entre 4 megas a 9 megas de subida, Entonces, teniendo esto ya configurado, chicos, ustedes algo ahí como de tip adicional en atajos. Lo ideal por OBS, o sea, directamente sugerido por OBS, es que su gama de colores sea parcial y que sea en 709 NV12 en Direct 3D 11, que es el único que aparece en este caso. ¿Listo? Así, ya teniendo esto configurado, ustedes van a dar aplicar, aceptar y listo, van a sacar su transmisión a YouTube directamente como ustedes normalmente lo hacen desde ajustes o desde el plugin RTMP. Y eso fue todo, chicos. Es un video tutorial pues que quería actualizar, como les dije inicialmente. Es un video que ya había hecho hace un año aproximadamente y quería actualizarlo para que ustedes pues lo recordaran. Si les gustó este video tutorial, les invito para que me den un gran like, te suscribas aquí abajo y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo este año. También si activas la campanita, YouTube te va a alertar cada vez que yo estoy haciendo directos y puedes ir allí a estar con nosotros, hacer preguntas, charlar y pasarla bueno. Si también tienen alguna pregunta, inquietud sobre esto que acabo de explicar, aquí abajo lo pueden escribir sin ningún problema. Lo ideal siempre es responder. Creo que siempre he respondido a cada uno de los comentarios. Entonces, si ya ustedes tienen alguna duda, lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si también ya configuraron bien su YouTube y ya ustedes hacen streaming, pues déjenme saberlo aquí abajo también cómo les ha ido haciendo esta configuración. Y eso fue todo, chicos. Recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, chao.